Bien, estamos aquí con Jorge Ibáñez, director del Hospital Emilio Vidal-Aval, de aquí de la ciudad de Oliva, para hablar un poquito sobre, bueno, sobre el hospital y sobre cosas que tienen que ver con la salud mental, que están de noticias hoy en día. Y una es, primero, buen día, ¿cómo está? Y la pregunta en sí es sobre lo que acaba de presentar el gobernador Yarrola, esta red de asistencia bueno, para lo que es la salud mental, cómo se habría de aplicar, qué novedades hay, cómo llega aquí a la ciudad de Oliva. Bien, bueno, bienvenido Jorge. Estamos acá en un lugar muy especial del hospital, que es la biblioteca, un lugar histórico que está muy bien mantenido. Respecto a la pregunta que vos me haces, bueno, sí es de público conocimiento, ha sido muy promocionado la presentación de una red y de un protocolo de actuación. La provincia, digamos, en un modo de gestionar políticas públicas, está trabajando en distintos temas, pero en este caso puntual la salud mental y el consumo de sustancias, las adicciones, en unir fuerzas de distintos sectores. La provincia, en este caso de la presentación, la Municipalidad de Córdoba, dos lugares, digamos, dos instituciones públicas, municipal y provincial, pero también se incorporaron hospitales nacionales como el Clínicas, todos los sectores de ONG que trabajan con la temática y sectores privados. La idea es hacer políticas, potenciar, digamos, la política pública respecto, en este caso, del consumo de sustancias, y lo que se presentó es un protocolo de unificación de criterios y de articulación de muchos efectores. El plan es un plan provincial, pero se arrancó con la ciudad de Córdoba y el área de influencia y las Sierras Chicas. Entonces, ¿ahí qué se hizo? La provincia tenía efectores, la municipalidad, las ONG que trabajaban, se hizo una mesa de trabajo para articular esto y tener un protocolo común. Esto, no solamente un protocolo común, sino ya hay instituciones que se dedican a eso y se van a crear nuevas a través de la provincia y la municipalidad, digamos, como la parte pública, y participan todos los sectores. Por eso estaban en la mesa de trabajo, después en la presentación, pero lo importante es lo anterior. Todas esas mesas de trabajo participaron todos los sectores, provinciales, municipales, nacionales, ONG, digamos, que trabajan en la temática. Puntualmente tiene que ver con el abordaje de una problemática de salud mental que es muy importante, que es el tema del consumo de sustancias y la salud mental. No se puede escindir eso, digamos. Cuando hay un consumo de sustancias, en general, bajo el concepto de la patología dual, se llama así dual porque además del consumo hay alguna situación que seguramente te está condicionando esta situación. Es una cuestión muy importante. Claro. De hecho, la provincia... Disculpe que lo corte. Por ahí, para hacer una aclaración y también al mismo tiempo es un modo de pregunta, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos hablando de salud mental, la gente tiene a veces conceptos arcaicos, ¿no? y muy de tabú en cuanto a esto. Es decir, no, ¿cómo salud mental? Me estás creyendo loco. No necesariamente tiene que ser así, ¿no es cierto? Cuando hablamos de adicciones o cualquier otro... Cuando hablamos de salud mental, hablamos de un rango muy amplio de situaciones que un ser humano puede tener, ¿no? Yo siempre digo a veces, haciendo una comparación, cuando uno va al cardiólogo, puede ir porque tiene un poquito de tensión alta y también puede ir porque necesita un trasplante de corazón. Claro. Y va al cardiólogo, digamos, el mismo cardiólogo. Claro. En salud mental también pasa eso. Uno puede ir por una situación de angustia, por una pérdida, por un duelo, por algún trastorno del ánimo, y también gente que tiene patologías mentales graves. Todo abarca la salud mental. Por eso digo que no es solo locos. No. A todos los seres humanos podemos tener a lo largo de nuestra vida alguna situación que requiere una intervención de salud mental y eso no implica más que eso. El tema, es verdad lo que vos decís, ese tabú de la locura como una cosa terrible y que no tiene solución, tiene que ver con conceptos antiguos. Justamente las nuevas prácticas, las nuevas políticas tienen que ver con eso, como todos los sectores trabajan de distintos lugares, porque ese paciente requiere medicación, ponele. Cualquier paciente requiere psicología, requiere grupos, la familia de ese paciente requiere también una contención, pero además ese paciente vive en un barrio donde hay una ONG o hay una iglesia, digamos, que va a dar su contención. Un poco volviendo a la pregunta original, la red tiene que ver cómo se trabaja comunitariamente con estas cuestiones que históricamente se recluían, digamos, se separaban al paciente de la sociedad, ese es un modelo antiguo. Hoy en día se lo incorpora,
digamos, se lo integra, para lo cual integrar no es una palabra, integrar hay que hacerlo en terreno. Claro. Requiere consultorios, psicólogos, el barrio, las iglesias, los estados y sobre todo territorialmente. Por eso arranca este programa con la Municipalidad de Córdoba y el ente, digamos, está alrededor de la ciudad y Sierras Chicas. Claro. Después eso, el protocolo en realidad es como poner en orden un montón de cosas que ya se hacían, pero digamos, optimizando o incorporando qué roles va a tener cada uno para no pisarse y para que sea una prestación más integrada. Claro. Como la ciudad de Córdoba es una ciudad muy grande y muy compleja, no solamente en esto, en la cantidad de gente, sino en la conflictiva y en la problemática social y de salud, se arranca por ahí, digamos, como un primer paso que después se irá generalizando el resto de la provincia. Pero tiene este valor, digamos, de poder hacer una política pública multisectorial con temas complejos. Te iba a decir que a tal punto es un tema complejo y a la provincia le interesa como tal y al ministerio que hay una secretaría específica para esa problemática. Que haya una secretaría no quiere decir que después, cuando tenemos que trabajar, trabajemos todos juntos en distintos niveles. Claro. Por ejemplo, acá están las RAC, que dependen de la Secretaría de Droga, pero en algún caso, un paciente se puede atender en la RAC, pero puede en algún momento requerir una internación, y acá estamos nosotros para eso. Claro. Entonces, tenemos que articular, digamos, una escalerita de cómo vamos respondiendo como salud a lo que cada uno vaya necesitando. Desde una consulta, en algún consultorio, en algún centro, hasta eventualmente una internación. Que la internación, por eso es importante, y un poco haciendo referencia al hospital, la patología mental es una patología que está en crecimiento respecto de las estadísticas mundiales por múltiples razones, por lo cual la prestación sanitaria de salud mental es y va a ser muy importante. Y la internación y la función de este hospital como centro de referencia va a continuar. Claro. La diferencia es que cuando un paciente se interna, se resuelve la crisis y vuelve a su medio. Anteriormente, hace muchísimos años, vos tenías una crisis de salud mental, te internabas aquí y te quedabas a vivir. Ese era el modelo antiguo de la colonia. Eso es como que vos decís, tengo un problema del corazón y me quedo a vivir en el cardiológico. No, acá te quedás en el cardiológico el tiempo que haga falta, que vos te estabilices, y después la idea, justamente por eso es un trabajo complejo y multisectorial, es que la persona vuelva a su medio con las apoyaturas que requiera. Claro. ¿Me entendés? Con enfermería, como tenemos nosotros acá, enfermería comunitaria, casas asistidas, cambia. Y volviendo al punto, es un programa, un proyecto muy interesante y además lo bueno es que está avalado y todos han trabajado los distintos sectores en una misma mesa, por lo cual es mucho más fácil, digamos, articular lo que se va necesitando. En esta red, bueno, dos cositas a destacar, ¿no? Usted comentaba que comienza en Córdoba capital, o sea, tardaría en llegar acá a Córdoba, a Oliva, perdón, pero está incluido dentro del plan provincial o ya está funcionando también. El programa es un plan provincial que arranca por Córdoba capital, digamos, porque te digo, es un lugar bastante complejo. Sí. En un lugar más chico, por ahí es más fácil poder articular en Córdoba capital y Sierras Chicas, por la complejidad territorial, de cantidad de gente y de problemática, era necesario ordenar y tomar como modelo el protocolo, porque el protocolo es territorial, no es solamente qué hacer, sino a dónde voy en el tal barrio, o en Mendiolaza, digamos, es un protocolo donde está todo más o menos para que uno se pueda manejar, y el concepto, sí, es lo que se hace, digamos, desde el punto de vista sanitario, pero toda esa articulación se tiene que ir haciendo en cada lugar. Claro. No va a ser lo mismo Río Cuarto, en el barrio Alberdi, a dónde me tengo que ir a buscar algo, digamos. Por eso se va a ir haciendo y requiere un tiempo, porque son muchos jugadores, no es que la producción bajo esta línea y se acabó. Es un trabajo, digamos, más lento, pero mucho más fructífero. De cualquier manera, te vuelvo a repetir, no es que lo que ahí diga no se haga en el resto de la provincia, se hace, como te di el ejemplo de la RAC. Hay intervenciones que tienen que ver, en este caso, con la provincia, el Ministerio de Salud, porque la Secretaría de Drogas también depende del Ministro de Salud, como nosotros, Salud Mental y Salud en general. Están las municipalidades, puede haber ONG, entonces eso se da, hoy en día se trabaja de ese modo. Lo que se viene haciendo es poniendo sobre la mesa y armando estas guías, digamos, para que cada jugador sepa cómo tiene qué hacer. En el caso de Córdoba se incorporó el servicio del 107,
digamos que es un servicio de emergencias para asistir en estos casos de salud mental. Así que bueno, es un trabajo muy, muy interesante, pero no quiere decir que no se haga en el resto de la provincia. Sí, seguramente se va a ir articulando en distintas zonas para ordenar. Y justamente cuando vos ordenás, decís, che, falta tal cosa. Claro. O falta tal otra. Ahí se ven los detalles. Entonces, por eso, inclusive en este programa, se van a crear centros nuevos, digamos, para la asistencia puntual de salud mental y adicción. Bien, y ya que tocamos todos estos temas, la ley de desmanicomialización, palabra compleja. En cuanto a esta ley, porque lo que le comentaba fuera de cámara, ¿no? A veces al pronunciarlo solamente, bueno, se da una idea de que se va a cerrar todos los manicomios y, bueno, por tanto también aquí esta institución. ¿Qué abarca? ¿Cuáles serían, digamos, todas las cosas, las buenas el alcance y las cosas buenas que podría tener? Tengo una conocida que es psicóloga, licenciada en psicología, y ella misma me decía, dice, la ley está fantástica, lo que está fallando es la aplicación. En todo esto, en esa afirmación, ¿qué nos puede decir usted como director de la institución? La ley de desmanicomialización en realidad no es una ley de desmanicomialización, es una ley de salud mental que incluye un montón de dispositivos y alternativas. Es una ley que es vieja, tiene más de 10 años. Y claramente lo que refleja la ley, que uno puede estar de acuerdo en una cosa o en otra, lo que plantea la ley es un abordaje moderno de la salud mental. Como hablamos recién fuera de cámara. ¿Cómo se trataba la salud mental hace 100 años? En hospitales colonia, como donde los pacientes venían, se quedaban a vivir, no había medicación. Era un modelo, digamos, que en ese momento era vigente. Hoy en día no lo es. Entonces lo que se requiere es dejar de usar dispositivos antiguos y desarrollar dispositivos modernos. Cuando se habla del cierre de los manicomios, así, el cierre del manicomio es el cierre de un modelo de asistencia manicomial. ¿Qué es manicomial? Una entidad total, donde uno se despierta, come, hace toda la vida dentro de una institución. Claro. Eso se vio con los años que le hacía muy mal a los pacientes. Vos imagínate, vos sos vulnerable psíquicamente y además vivís en un lugar con un montón de gente. Claro. Que no decidís qué comes, qué ropa te pones, a qué hora te levantas, no decidís nada. Claro. Durante toda tu vida. ¿Cómo te va a hacer eso? Mal. Claro. O sea, eso ya se vio que hace mal. Uno puede estar internado un tiempo, el que haga falta hasta recuperarse de una crisis, pero no como modelo de vida para un paciente. Claro. Eso es lo que la ley plantea. No puede vivir la gente adentro de un hospital. No es ético. Y además, lo que la ley plantea es cómo se trabaja en general a nivel mundial con la salud mental. No existen estos lugares en sí mismos como los loqueros tradicionales. ¿Por qué? Porque hay mecanismos y abordajes mucho más modernos y mucho más saludables para los pacientes y para los empleados. Entonces, cuando se habla de cerrar el loquero, se habla de eso, de dejar de utilizar un instrumento que en algún momento sirvió y que hoy en día está en desuso. Claro. Y porque además se ha visto que no hace bien. Pero sí, eso no quiere decir, si se cierra unos manicomios, por ejemplo, eso no quiere decir de que uno se corra de la prestación sanitaria que tiene que dar. Al contrario, cuando se habla de las prestaciones modernas, ¿de qué se habla? De servicios de agudos, porque la gente sigue teniendo crisis y requiere internación, y requiere una buena internación para que sea lo más breve posible, y pueda volver a incorporarse a su ámbito, con las ayudas y los apoyos que requiera. Y se internará una vez, 5, 10, las veces que haga falta. Como si vos tenés hipertensión. Bueno, podés llegar a la guardia del cardiológico con un pico de tensión y eso no quiere decir que te vas a quedar a vivir ahí. Eso es lo moderno del hospital. Un servicio de agudos, robusto, que reciba a la gente, que interne, que le estabilice, y después dispositivos de rehabilitación. Consultorios externos, grupales, individuales, de toda la psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería, fundamental enfermería, y después todo lo que tiene que ver con el desarrollo de rehabilitación, hospitales de día, centros sociolaborales, todo eso forman parte del nuevo hospital, de los nuevos hospitales a nivel mundial.
Por eso se dice la ley de desmanicomalización que sería una sola parte, pero no se hace hincapié que en realidad tenemos que desarrollar un nuevo modelo de gestión, que no tenemos que desarrollar, ya está en desarrollo, pero como todo, Jorge, todo cambio genera resistencias. Claro. Cuando uno está en un lugar y te cambia en el paso, esto ha generado resistencias en todos lados, no acá, en todos lados. Pero es importante hablarlo. Se cierra el hospital, vacían el hospital, nos quedamos sin trabajo. No, justamente lo que se requiere es una transformación de lo que hago, de mi práctica. Como hablamos fuera de cámara de que esto hace 100 años era muy moderno, como un Forte hace 100 años. Hoy nadie andaría en un Forte. Claro. Ford siguió haciendo autos. Digamos, la prestación sanitaria se tiene que seguir dando y cada vez más, pero de otra manera. Claro. Esto es lo que quizá no se ha hablado con profundidad. Y este trabajo es mucho más personalizado. Vos requerís más personas para trabajar con grupos chicos, para rehabilitación. Antes, en un pabellón de 100 personas, con 1 o 2 enfermeros, estaba. Claro. Hoy en día se requiere un trabajo distinto, mucho más personalizado, que le va a dar mejor vida, mejor calidad de vida al paciente y mejor calidad de vida a los que trabajamos en esto. Porque lo que se vio, entre todas las cosas que se pudo analizar después de 100 años de un modo de trabajo, de 50 años, porque esto, te vuelvo a repetir, esta ley acá ya tiene más de 10 años, pero a nivel mundial, a fines de la década del 60 se comenzó con esto. Ya en los 70 y los 80 en Europa esto ya se había transformado. Y cuando se habla de transformación, ¿de qué es? Hoy en día, salud no requiere 95 hectáreas con edificios gigantes, muy antiguos, carísimos de mantener. Se requieren otras cosas. Por supuesto que va a haber menos gente internada en el sentido de vivir. Claro. Acá va a seguir internándose gente y cada vez más en el sentido sanitario que te contaba. Claro. Acá, no solamente de la zona, porque además nosotros respondemos y tenemos que dar respuesta a toda una zona sanitaria, todo un corredor de la Ruta 9, que hay muchísima población, desde Villa María hasta prácticamente Córdoba, pero también somos un centro de referencia en salud mental. Y muchas veces, algunos casos complejos de cualquier lugar de la provincia también vienen acá. Además que funcionamos como un sistema, digamos, se puede, por ello, si no hay cama en algún lugar en Córdoba, por ejemplo, bueno, los pacientes pueden ir acá o a donde fueran. Pero digo, es importante entender que el rol sanitario del hospital está vigente y justamente lo que estamos haciendo es transformar para 100 años para adelante. Algunas personas, y creo que pocas, cada vez menos, tienen como objetivo, digamos, como norte, el pasado. Es como que Ford esté viendo el Forte para ver qué auto va a hacer ahora. Claro. No tiene sentido. Claro. La idea es un hospital moderno, con las prestaciones que un hospital moderno tiene que tener. Este hospital es señero, como hablamos fuera de cámara, formamos parte de la historia de la salud mental de Córdoba, del país y del mundo. Y así se pensó este hospital hace 100 años, pensando hacia adelante. La idea es la misma. Ahora tenemos que transformarnos y seguir desarrollando todos los dispositivos modernos que la ley prevé, pero te vuelvo a repetir, lo que la ley dice en general es lo que se hace, es la buena práctica de la salud mental. Puede haber cuestionamientos puntuales, siempre en toda ley o en toda práctica puede haber distintas ideas, pero la idea del hospital es esa. El hospital está vigente, no el hospital viejo de 5.000 pacientes internados, vestidos todos iguales. Claro. El hospital moderno es justamente, no es más colonia, es un hospital. El modelo de colonia era por colonia porque se vivía acá, los empleados vivían acá, los pacientes vivían acá, era como un pueblo. Claro. La comida, la ropa, las escobas, los jabones, todo acá adentro. Bueno, ese modelo fue moderno hace 100 años, hoy ya no lo es. Y hay un montón de estudios que explican por qué, no lo voy a aburrir con eso. La idea es, vamos para adelante, ¿qué hospital? Porque además no es que hospital, este hospital tiene mucha importancia cultural y en la idiosincrasia de la zona. Sí. ¿Quién de Oliva no o trabajó acá, o su papá trabajó acá, o su abuelo trabajó acá? Tiene una raigambre muy profunda. Entonces, lo que tenemos que hacer es gestionar un hospital moderno hacia los próximos 100 años. Y ese hospital moderno no es la colonia. Es un hospital con servicios de rehabilitación, con trabajo en la comunidad, con casas asistidas en el pueblo que tenemos, con pacientes que con determinada apoyatura pueden vivir en su casa, digamos. Habrá algunos casos más graves, pero por eso digo, el tema es no dar una respuesta única. Antes era única, todos acá adentro, cerradito. Claro. Ahora se evalúa cada caso. Por supuesto, y vuelvo a repetir, la internación es un recurso que existe y va a existir siempre. Claro. Porque las crisis por ahí requieren, no es la primera
no es la primera respuesta, pero muchas veces, agotadas otras instancias, la Claro. internación es necesaria. Claro, Para sí, sí, proteger sí. a este paciente porque requiere recuperarse de una crisis. Por eso digo, la ley, dicen la nueva ley, la ley es vieja, pero refleja una práctica, una buena práctica respecto de la salud mental. Pero te vuelvo a repetir, hay muchas resistencias, pero porque por ahí no se ha hablado claramente esto. Me parece, digo, porque cuando Sí, uno lo es tal habla cual. es como que decir, bueno, tiene cierta razonabilidad. Sí. Te vuelvo a repetir, habrá cosas que hay que discutir, que habrá que ver, pero justamente hoy en día el hospital está en el foco del gobierno, porque acá están viniendo personas de distintos ministerios, Ministerio de Justicia, de Cultura, porque más allá de que se pueda transformar el hospital o esté transformándose, acá hay mucho valor edilicio, mucho valor patrimonial, mucho valor académico, y eso es muy importante que no se pierda, que se valore y se ponga en valor. Entonces, como hablamos recién de la red de salud mental y adicciones, se está haciendo un trabajo multisectorial, la municipalidad, nosotros, distintos ministerios de infraestructura, de cultura, de justicia, porque esa transformación también implica también valorar y poner en valor un montón de cuestiones que no se pueden perder por la historia, pero además porque es un patrimonio cultural de la ciudad y de la zona. Claro. ¿Me entendés? Claro. Es decir, bueno, esto hay que cuidarlo porque es antiguo, pero tiene un valor, pero la prestación sanitaria va para el futuro. Vamos para Claro. adelante. Y bueno, y ya que toca esos temas, hay una pregunta que por ahí es obligatoria hacer, ¿no? Se ha hablado mucho de hace ya unos cuantos años sobre, en un primer momento se planteó instalar una cárcel de alta seguridad, en otro momento una escuela de gendarmería, que es más actual, Sí. y se corre la bulla de también un hospital público para que atienda toda la zona colindante también, como un proyecto que ya es charla. Mirá. A lo que voy en la pregunta es, sea cual sea el proyecto que se lleve a cabo, ¿qué pasará con los edificios, con la gente que ya trabaja acá, etcétera, ¿no es cierto? Mira, como vos decís, ha habido muchos proyectos. El de Gendarmería fue un proyecto muy interesante cuando nosotros llegamos, cuando asumimos la gestión en el año 19. El día que se decretó la pandemia, había venido justo el jefe general de ese momento de Gendarmería para ver el predio, digamos, para poder trabajar en ese sentido. La idea, justamente, y nuestro sueño fue siempre, que este lugar, el predio me refiero, sea incorporado a la ciudad como un parque de la ciudad, donde aquí dentro haya distintos organismos. Gendarmería, dependencias municipales, dependencias de alguna ONG, de hecho con los bomberos, ellos ya trabajan acá, se han hecho reuniones de todos los bomberos de la provincia para hacer prácticas acá, que este lugar sea de la comunidad, porque ya salud no requiere todo esto. Claro, Entonces, revalorizarlo sería. claro, y darle un uso, digamos, moderno y comunitario. Claro. Imagínate, si se une esto a la ciudad en un sentido de decir, no es el hospital, es un parque. Y acá adentro funcionan distintos organismos, los bomberos, los scouts, bueno, la provincia. Imagínate cómo se le da vida a esto y sí. se refuncionaliza. Sí, Edificios icónicos, la plaza, Sí. lo que era la carpintería, hacer un gran suma ahí para que se puedan hacer acciones de todo tipo, desde académicas hasta culturales, hasta recitales, lo que quieras. Esa era la idea, que esto se incorpore a la ciudad, por eso municipalidad, Claro. provincia y mucho, en los predios del hospital, o los que eran predios del hospital, también se está trabajando sobre la eventualidad de un parque industrial. O sea, el hospital puede brindar un montón de cosas hoy en día a la comunidad, además de la cuestión sanitaria. Tiene que ver con el terreno, las cloacas de la ciudad en terrenos que eran del hospital. O sea, el hospital tiene muchas cosas más para brindar. Y te vuelvo a repetir, la cuestión sanitaria, acá hay dos hospitales importantes, el Hospital Zonal y nosotros. ¿Qué se va a hacer si vamos para allá, en tal edificio, o se harán uno nuevo? Eso se está viendo. Lo que está claro es que la prestación sanitaria, tanto del Hospital Zonal como la nuestra, son prestaciones que la comunidad requiere. Y requiere cada vez de mejor calidad y con prestaciones modernas, en el caso nuestro, ¿no? Eso no está en discusión.
No está Claro. en discusión de cerramos el hospital y nos vamos y no que. No, si acá es Claro, o sea, no es una cuestión de reemplazar el hospital, sino sumar. Por supuesto, te vuelvo a repetir, a veces un edificio sale mucha plata arreglarlo, Claro. o se puede usar para otra cosa. Claro. ¿Entendés? Este edificio se puede usar para otra cosa porque sanitariamente capaz que se hace un edificio nuevo en otro lugar, acá mismo, Sí, sí, sí. y para los sanitarios es más práctico. Claro. Pero el otro edificio que está ahí lo pueden usar para otra cosa, los bomberos, lo que sea. Entonces, esa es un poco la idea. El predio no es el hospital. El predio es el predio, que ha funcionado el hospital en todo este predio. Hoy en día no se requiere todo esto. Claro. Se requieren otras cosas. Inclusive se requieren cosas en el pueblo. Nosotros Sí. tenemos por convenio con la municipalidad y con el hospital zonal, los consultorios externos están en el pueblo, porque la gente, venirse acá es muy lejos y es caro. Claro, Tomarte sí. un remis, o sea, y el hospital ¿dónde está ahí. En el zonal tenemos consultorio, en dispensarios de la municipalidad. Nosotros estamos trabajando ahí. Hay enfermería comunitaria, están las casas donde viven pacientes. O sea, aunque no estén acá adentro, el hospital sigue trabajando sanitariamente en distintos lugares. Por supuesto, habrá cosas acá adentro, como puede ser un internado, hospital de día, otros dispositivos que el hospital tiene. Pero la idea es que justamente esto no se pierda, todo este valor arquitectónico, que además todo el que viene queda maravillado. Sí. Es decir, bueno, ¿cómo rescatamos todo este patrimonio, cómo lo ponemos en valor y cómo obtenemos otros beneficios? ¿Me entendés? De extensiones, por ejemplo, extensión áulica de distintas universidades, tanto de Villa María como de Córdoba, Sí. que se pueden tener acá. Hay un montón de cosas para desarrollar. Claro. Fuera de lo que es solo lo sanitario. Claro, sí, ¿Me sí, entendés? sí, sí. Entonces, estamos en un momento muy interesante porque el foco está puesto en el hospital, pero justamente para esto, para potenciar cuestiones que no tienen que ver con salud, que tienen que ver con arquitectura, con patrimonio, y también cómo armamos lo que ya tenemos, pensando en un hospital para adelante 100 años. Claro. Con todas estas cuestiones nuevas, no son nuevas, son viejas, pero por ahí son nuevas porque cuesta mucho que por ahí la gente Sí. las incorpore. Sí, sí. Y es un trabajo de hablar, porque, digamos, uno tiende cuando, viste, te cambian el paso, uno se resiste, es humano, es normal. Pero bueno, tenemos que ir hablando y despejando dudas y sobre todo esos miedos. Esos Claro. miedos del cierre. Claro que cada vez va a haber menos pacientes internados viviendo. Eso es lógico. Los pacientes que están viviendo acá eran pacientes que están hace 40, 50 años internados, que son viejitos y están como en un geriátrico, digamos, Claro. una cosa así. Obviamente que eso no es el futuro del hospital. El futuro del hospital es lo que ya hablamos. Claro, si vos sí, lo sí, medís sí, con sí. esa vara, decís, claro, sí, pero ese no es el hospital para adelante. Sí. ¿Entendés? Es un hospital integrado. Básicamente es la integración del paciente, pero es la integración del hospital en las prestaciones. Sí. Creo que ha sido uno de los ejemplos, para a mi entender más claro, de todo lo que hemos hablado recién, lo que sucedió hace 2 fines de semana con el Dance Oliva 2024, donde justamente esos pacientes pudieron ir, bailar y hasta se emocionaron y les Tal veíamos cual. lágrimas a ellos Tal cual. de la emoción de poder participar en la comunidad, ¿no? Por eso la idea es favorecer esos mecanismos de integración, que tienen que ver con cuestiones artísticas, pero también tienen que ver con cuestiones básicas de manejar plata. Claro. Y para que bueno, vos o yo nos internan en un lugar 10 años, ya con el país que tenemos ya no sabemos lo que es la plata. Eso Claro, es sí. una monedita, Sí, imagínate. Hasta esas cosas, el paciente requiere rehabilitarse para poder ir a un kiosco a la verdulería a comprar. Sí, ¿Entendés? sí, sí. Por eso la idea, el ejemplo que vos das es muy, muy interesante. La integración y perder un poco el miedo de el paciente de salud mental encerrado en un lugar y yo acá. No, estamos todos, somos una comunidad. Por eso se requieren las patas de todos, de la MUNI, de nosotros, del SONAL, de los bomberos, de las ONG que haya, digamos, todo ese trabajo, que es un trabajo arduo. Sí, seguramente. Es más fácil que si baja una línea, una orden y se acabó. No es así. Pero tenemos que tener lineamientos. La ley lo que da es eso. Los Lineamientos respecto de cómo es una práctica de salud mental moderna. Si vos te pones a ver, es lo que se hace en todos lados.
Perfecto, no le quito más tiempo. Muchísimas gracias por toda la información y bueno, estaremos en contacto más seguido para Vale, justamente lo que abunda mucho en estos temas son las desinformaciones. Entonces, Y las dudas, y está bien que las despejemos, para eso estamos. perfecto. Muchísimas gracias, Gracias, señor Jorge. director.